Hola gente, hoy vamos a hablar sobre los fármacos para la hipertensión arterial. Dentro de estos grupos están los IECAs, ARA2, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos, entre otros. Hoy día nos vamos a enfocar en dos grupos que son los IECAs y ARA2. Bien, antes de comenzar es importante que sepan que existen dos guías clínicas en donde se pueden basar, la americana y la europea. La americana nos habla de que la presión arterial o hipertensión se considera sobre los 130, mientras que la europea se considera hipertensión arterial sobre los 140. También dice que la americana dice que se empieza con monoterapia, mientras que la europea con politerapia. Y en Chile se basa más en la europea que en la americana, y aparte, hace poquito, salió una especie como de recomendaciones para la hipertensión arterial en Chile. Y yo para hacer este video me voy a guiar en esas recomendaciones y también en la guía europea. Bien, teniendo eso en claro. Ustedes saben que para generar hipertensión arterial se puede afectar diferentes sistemas. Dentro de ellos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En ese sistema es donde van a actuar estos dos grupos farmacológicos. Otros grupos como por ejemplo los diuréticos va a actuar a nivel de riñón, ¿cierto? Aumentando la diuresis, aumentando la excreción de sodio junto con el agua. Ahí existen, por ejemplo, tres tipos de diuréticos que son de eficacia alta, como furosemida, eficacia media, hidroclorotazida, que es la clásica combinación con los sartán. También eficacia baja, ¿cierto? Que son los ahorradores de potasio. Dentro de ellos, ahorradores de potasio, perdón. Que son los espironolactona, por ejemplo, uno de ellos. Bien, también tenemos beta bloqueadores que van a disminuir la actividad del corazón. Los antagonistas de calcio, que también disminuyen la actividad del corazón y aparte generan vasodilatación. El sistema simpático aumenta o potencia el efecto del corazón y aparte vasoconstricción. Y esos son como los sistemas que podríamos afectar. Los alfa bloqueadores. ¿Por qué no se ocupa tanto los alfa bloqueadores? Porque podrían generar taquicardia refleja, que en una persona, ¿cierto?, con cardiopatía agregada, esto pésima recomendación. Bien, entonces vamos a ver los dos grupos farmacológicos que nosotros dijimos. Para partir de eso, es importante que sepan el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que parte con angiotensinógeno, que va a pasar a angiotensina 1 a través de la renina. Y de la angiotensina 1 va a pasar a través de la enzima convertidora angiotensina a angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos receptores en las células, que es receptor 1 y receptor 2 de angiotensina 2. Cuando se une el receptor 1 va a generar vasoconstricción potente, pero si se une el receptor 2 genera vasodilatación. Pero es mucho más afín la angiotensina 2 al receptor 1, por lo tanto es un potente vasoconstrictor. Bien, otra cosa importante, que los ECA, que aparte de transformar angiotensina 1 en angiotensina 2, degradan las bradicininas. Las bradicininas son vasodilatadoras, por lo tanto al degradar las bradicininas generamos no es que generamos vasoconstricción, sino que generamos menos vasodilatación. Bien, entonces los IECAs, aparte de fomentar, los ECA, aparte de fomentar este paso, ¿cierto?, para que genere hipertensión, también degrada las bradicininas y no genera tanto vasodilatación. Bien, angiotensina 2. ¿Cuáles son las funciones de estas? Las funciones de la angiotensina 2, aparte de ser potente vasoconstrictor, también estimula la liberación de aldosterona. La aldosterona potencia el efecto de hipertensión porque reabsorbe. La función normal de la aldosterona es la siguiente: es excretar potasio y reabsorber sodio. Bien, al reexcretar potasio y reabsorber sodio, cuando reabsorbe sodio también reabsorbe agua. Por lo tanto, aumenta la volemia y esto genera presión arterial elevada. Y estimula la liberación de ADH, que cumple con un mecanismo parecido a la de aldosterona. Aumenta el efecto simpático, por lo tanto los que vimos acá, ¿cierto?, del sistema simpático, aumenta, potencia el efecto del corazón y también vasoconstricción, hipertrofia miocárdica y renovación vascular. Una de las funciones de la aldosterona, de la angiotensina 2. Por lo tanto, se entiende por qué es tan importante, ¿cierto?, bloquear la actividad de la angiotensina 2, ¿cierto? Porque por todos los mecanismos genera aumento de presión arterial. Bien, vamos a partir con los fármacos o grupos farmacológicos. Los IECAs. ¿Qué hacen los IECAs? Los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, van a inhibir esta enzima. Por lo tanto, no va a pasar la angiotensina 1 a angiotensina 2 y tampoco se va a degradar la bradicininas. Por lo tanto, ¿cierto?, no se va a generar, vamos a generar mayor vasodilatación a través de las bradicininas y vamos a disminuir el efecto de vasoconstrictor porque se bloquea este efecto. Bien, ¿se entiende, cierto?
Entonces bloquear la enzima convertida en angiotensina es una función, o sea, es algo muy importante. Bien. ¿Qué pasa si ya nosotros tenemos formado la angiotensina 2? De alguna manera hay que bloquear su efecto. ¿Y cómo lo vamos a bloquear? A través de los ARA2, que significa antagonista del receptor 1 de angiotensina 2. ¿Por qué receptor 1? Como les dijimos, ¿cierto? Angiotensina 2 tiene dos receptores. En el 1 potencia la vasoconstricción, en el 2 potencia la vasodilatación. Entonces, si nosotros bloqueamos este receptor, no se va a generar tanto vasoconstricción y aparte vamos a dejar más angiotensina 2 para que se una al receptor 2 y genere vasodilatación. Bien, esos son los dos grupos farmacológicos y ya saben dónde actúa, ¿cierto? En el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora vamos a partir con los fármacos, los IECAs. Dentro de los IECAs, de este grupo farmacológico, están los priles. ¿Qué priles? Tenemos captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, quinapril. Dentro de ellas, lo importante es, por ejemplo, es el captopril, que se ocupa en crisis hipertensiva, que se ocupa por vía sublingual. Bien, no es que no tenga vía por administración oral, porque también tiene, pero en crisis hipertensiva se ocupa vía sublingual. Tiene un sabor asqueroso. Y por ejemplo, enalapril, ¿cierto? Que es un clásico tratamiento para la hipertensión arterial. Por otro lado tenemos los ARA2, antagonistas del receptor 1 de angiotensina 2, que son los sartanes. Tenemos irbesartán, que es recomendado aparte para la hipertensión arterial, también para las nefropatías, en algunas nefropatías, para que vean el efecto tan bacán, tan bueno de IECAs y ARA2, porque son súper nefroprotectores, que no se dan muchos fármacos. Bien, los sartán, que es uno de los clásicos tratamientos, ¿cierto? ¿Cuál es la combinación clásica de los sartán? Son los diuréticos, ¿cierto? De eficacia media, que es la hidroclorotiazida. Bien, valsartán, tenemos telmisartán, candesartán y olmesartán, que también lo puse aparte porque este es recomendado de manera puntual, ¿cierto? Aparte de hipertensión arterial, para la hipertensión pediátrica también, hipertensión arterial pediátrica. No es que los otros fármacos no sirvan para los pediátricos, sino que este tiene una recomendación puntual para eso, ¿cierto? Porque estos fármacos son súper seguros y eficaces. Tenemos dentro de los efectos adversos, ¿cierto? Tenemos tos, angioedema. Tos y angioedema se produce por el aumento de bradicininas. Como bloqueamos esta enzima, tenemos mayor bradicininas. Entonces esta cantidad genera vasodilatación. Por lo tanto, potenciamos el efecto de angioedema. Tos, entonces ya lo dijimos. Siempre tienen que preocuparse o siempre tienen que pensar en la exacerbación de los efectos de estos fármacos. Por ejemplo, estos como generan disminución de la presión arterial, ¿cierto? Mucho de esto puede generar hipotensión, pueden llegar a aumentar este efecto de generar hipotensión. Hipoglicemiante, ¿por qué? Porque estos dos fármacos, sobre todo los IECAs, sensibilizan la insulina, aumentan la sensibilidad de la insulina. Este también, como ya lo dijimos, hipoglicemia, hipercalemia. Importante efecto adverso. Hipercalemia, mucho ojo porque, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a combinar con algún diurético, como por ejemplo el de ahorros de potasio, ¿cierto? Que son de eficacia baja, esto aumenta, aparte de este que ya generó, ¿cierto? Hipercalemia, estamos potenciando la hipercalemia con el ahorros de potasio. Entonces hay que tener mucho ojo con ese paciente. AINES, ¿cierto? Disminuyen la eficacia antihipertensiva, diuréticos, varios diuréticos que podemos ocuparlos, ¿cierto? Por ejemplo, como lo dije, ¿cierto? Los sartán se ocupa con hidroclorotiazida, fármaco para la diabetes. Importante, la metformina, por ejemplo, no genera hipoglicemia. Cuando una persona tiene hiperglicemia no va a actuar. Si tiene hipoglicemia, la metformina no actúa. Entonces es un fármaco muy bacán. Por otro lado tenemos los anestésicos que potencian el efecto hipotensor y el litio. Cualquier fármaco que genere hiponatremia, ¿cierto? Disminución de sodio, como lo vemos acá, ¿cierto? En estos fármacos puede generar toxicidad por litio. Entonces si consumimos litio a la misma vez que estos fármacos, potencia el efecto del litio, porque se queda más tiempo el litio. Nefroprotectores, como ya lo dije, y son los únicos fármacos que nos alteran a nivel cardíaco, porque por ejemplo, ya lo vimos que los beta bloqueadores actúan a nivel cardíaco, los antagonistas de calcio también, adrenalina. Por ejemplo, los alfa bloqueadores también, ¿cierto? Pueden generar taquicardia refleja, que de alguna manera, ¿cierto? Estamos generando afección a nivel cardíaco. Bien, este es el primer video. Vamos a seguir con el siguiente video, que van a ser los diuréticos y otro grupo farmacológico más, hasta llegar al tercero, en donde vamos a ver
el tratamiento a seguir en cada paciente, por ejemplo, un paciente solo con hipertensión arterial, un paciente con hipertensión con diabetes, entre otros. Bien, espero que les haya gustado y